Hemos leído Isaías 53 y todo lo que se escribe en Isaías 53, absolutamente todo se cumplió en Cristo. Todo se cumplió. Fíjese, aunque usualmente nosotros ponemos más el enfoque en el punto donde dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos curados. Sí, pero no podemos pasar por alto que también dice sufrió nuestros dolores. Cristo sufrió nuestros dolores. En Isaías 53:4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amados, todos los traumas, todos los golpes de la vida, dolores que algún ser humano haya padecido, Cristo también los sufrió. Todos los dolores. Por eso dice la palabra, Él sufrió nuestros dolores. No hay cosa que usted haya sufrido o que algún ser humano haya sufrido o padecido que Cristo no lo hubiera padecido, amado hermano. Por eso vamos a ver aquí, en esta palabra, a mencionar algunas de esas cosas que aquí mismo en Isaías nos menciona. De esas cosas que los seres humanos han estado sufriendo y sufrieron y que Cristo también las sufrió. Amado, después de esta palabra creo que vamos a amar mucho más al Señor. Amén. Porque es que es lo que Él hizo por nosotros no tiene nombre. No tiene nombre, amado. Sencillamente no tiene nombre. Todo lo que un ser humano haya podido padecer en la vida, Cristo lo padeció. Mencionemos algunas de esas cosas. Por ejemplo, dice la Biblia aquí en Isaías que Él fue despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Y fíjese que mucha gente ha experimentado desprecio en la vida. Desprecio de parte de sus padres. Desprecio de parte de familiares, de amigos o de alguna pareja. Aún de hermanos en la fe hay gente que ha sufrido desprecio. Y no solamente desprecio, sino que también han sido desechados por otros, abandonados. Cuando usted desecha algo, ¿qué usted hace? Usted lo bota, usted lo suelta, no lo quiere. Mucha gente se ha sentido así. Que la desprecian, que nadie los quiere y que todo el mundo los ha abandonado y los ha desechado. Todo eso, si alguno de ustedes lo ha sentido en algún momento o lo está sintiendo ahora, quiero que sepa que Cristo está claro en eso, porque Cristo pasó exactamente eso. Despreciado y desechado, dice la Biblia. La gente al principio lo amó muchísimo porque Él hacía milagros, pero después la gente lo despreció, lo escupieron, amados hermanos. Aquel que hizo milagros, aquel que echó fuera demonios, aquel que alimentó a muchos, aquel que hizo tantas cosas, mucha gente, ¿saben después lo que hizo la gente? Lo escupió, lo desechó, lo despreció y lo crucificó, amado hermano. Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros y quizá le ha pasado a muchos de nosotros. Pero no solamente eso, dice aquí, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Todos los hombres y todos los dolores que un ser humano pueda experimentar, Cristo los experimentó. Por eso dice experimentado en quebranto. ¿Qué es una persona experimentada? Cuando usted busca a alguien que va a hacer una construcción, dice, no, yo quiero que sea fulano porque ese tiene experiencia, es una persona experimentada en el área, probada en el área, que sabe de eso porque ya ha vivido una larga experiencia haciendo eso. Entonces, dice aquí, Cristo experimentado en quebranto, o sea que pudo vivir perfectamente, conoció perfectamente lo que era el dolor, lo que era el quebranto, amados hermanos. Eso es Cristo. Y por eso también nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. La semana pasada hablamos sobre nuestra relación con Dios y la dimensión de Cristo, mi hermano. Él, como mi hermano, padeció, se hizo semejante a mí
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Usted sabe que cuando uno está padeciendo, uno es tentado a muchas cosas. Hay gente que cuando está sufriendo, que cuando los han desechado, cuando los han golpeado, son tentados a matar a otros, son tentados a hacerle un daño a otro, son tentados o simplemente a odiar y a borrar a una persona de su corazón o a dar rencor en su corazón. Son tentados a muchas cosas. Cuando uno es así, la gente muchas veces se pone rebelde, se bloquea y quiere venganza. Mucha gente es tentado a esto, pero Cristo fue tentado en todo eso porque Cristo padeció todas esas cosas. Dice también aquí, estoy solamente mencionando lo que dice en el libro de Isaías, menospreciado, no estimado. ¿Cuánta gente hay que se siente que no los valoran? Hay mucha gente así, que sienten que están haciendo lo mejor, que se están esforzando y no los reconocen, y no los valoran, y no lo estiman. ¿Cuánta gente está tratando de dar su mejor esfuerzo y le baja la autoestima porque el otro, en vez de reconocer lo que tú estás haciendo, te echa tierras o simplemente no te hace caso? Y uno esforzándose por dar lo mejor, por hacer lo que es correcto. Y mucha gente ignora, menosprecia y no estima y no aprecian lo que tú estás haciendo. ¿A cuánta gente no le ha pasado eso? A muchas personas. Y por eso muchas personas hasta su autoestima baja por esa razón. Pero Cristo fue menospreciado, no estimado. El valor que él tenía, la gente no lo tomó en cuenta. Jesús también fue, dice, herido y molido. Ustedes han comido pan, ¿verdad que sí? El pan es bueno. ¿De dónde viene el pan? ¿Y la harina? ¿Y cómo el trigo se convierte en harina? El trigo hay que molerlo bien, pero bien molido, que quede, mire, un polvillo así, que casi ni se siente en la mano. La Biblia dice que Jesús fue herido y molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Hoy en día nosotros tenemos el pan que descendió del cielo. Hoy en día tenemos la palabra. Hoy en día nosotros gozamos de este manjar tan bueno. Pero este manjar, el trigo con que se preparó fue molido, muy molido. Tal vez usted ha sufrido, tal vez usted le han dado duro, pero Jesús fue molido por nuestros pecados. Hoy tenemos el pan que desciende del cielo, pero fíjese, ese maltrato físico que Jesús recibió, tal vez muchos de ustedes han sido maltratados físicamente, pero nadie como Jesús recibió ese maltrato, porque fíjese, una combinación de gente a la que él ayudó, a la que él hizo milagro, esa gente lo está escupiendo, rechazando. Entonces, además de eso, físicamente viene el maltrato. Ese es el maltrato psicológico, el maltrato de las personas. Pero además del maltrato psicológico, viene el maltrato físico en Jesús. Lo ponen a cargar una cruz enorme después de haberle dado latigazos, 39 latigazos, amados hermanos, en su espalda. Y no con los tirigüillos que a nosotros nos daban pela a veces cuando éramos niños. ¿Usted sabe lo que es un tirigüillo? Eso pica, ¿verdad que sí? Bueno, pues si eso pica, con lo que a Jesús le dieron latigazo, era peor que eso, porque eso tenía unas púas, y cada vez que le daba un latigazo, le rasgaba la carne. Quizás ninguno de nosotros le han dado una pela así, creo que no. Aquí no hay nadie que le haya dado una pela con algo que, además de que dolía, tenía unas púas que cuando te daban, te rasgaban la piel. Imagínese usted exactamente, que le den una pela a usted con alambres de púas. Jesús pasó todo eso, amado, y lo obligaron. Fue molido por nuestros pecados. Tal vez, posiblemente, mucha gente ha sido muy maltratada físicamente, emocionalmente, y ha sufrido mucho. Cristo ha sufrido exactamente lo que tú has sufrido y más, mucho más.
El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa esto? Que él pagó el precio que había que pagar para que nosotros tuviéramos paz. Él lo pagó. El castigo que nosotros teníamos que pagar, Él lo pagó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, mis amados. Esa paz que tenía Jesús, porque Jesús tenía una paz. Él dijo, mi paz os dejo. Él tenía una paz, pero hubo un momento donde Jesús no experimentó esa paz. Hubo un momento donde Jesús experimentó dolor, angustia plena. Tanto así que dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Usted cree que era fácil ahí? En ese momento. Mire que en un momento él estaba en medio de una tormenta y dormía tranquilo en esa paz. Pero cuando estaba en Getsemaní, Jesús sufrió lo que ningún ser humano podía sufrir. Toda la culpa, todas las cargas que un ser humano puede sentir, Jesús las sintió allá en Getsemaní. Tan fuerte era lo que él estaba sintiendo que dijo, Señor, si quieres quítame esto. Pero yo sigo firme. Que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre amado. Amados, cuando comenzó a sentir este peso, su alma, dice aquí en Marcos capítulo 14, versículo 34, dice, me dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo que una persona vive, por ejemplo, cuando tiene una depresión, las personas que tienen depresión tienen una tristeza y una angustia tan grande que desean la muerte. Es un dolor intenso y profundo, inexplicable. Su ánimo está totalmente en el suelo. Hasta el punto de que las personas que están en depresión hay que vigilarlas porque pueden quitarse la vida porque desean morirse. Amados, Jesús dijo aquí, mi alma está triste hasta la muerte. Lo que pudo sentir una persona con depresión, Jesús lo sintió perfectamente. Ese dolor intenso y profundo cuando ya estaba a punto de llegar a la cruz, donde Él iba a dar su vida por nosotros y iba a echarse encima todos los pecados nuestros. Jesús lo pasó, amado. Angustiado, dice la Biblia, y afligido. ¿Pero qué más? Estoy hablando de lo que dice aquí en Isaías 53. Angustiado y afligido. Enmudeció, no abrió su boca. Usted se imagina, porque hay personas y hay momentos en que a veces uno quisiera hablar y no puede, o no lo dejan. Hay momentos donde uno tiene que tragarse y morderse la lengua y sufrir ciertas cosas. No sé si a usted le ha pasado, que hay momentos donde uno quisiera hablar, quisiera hacer, quisiera decir, y tiene que tragarse eso y callarse. Jesús enmudeció. En medio de una multitud, abucheándolo, escupiéndolo, burlándose de él. En la cruz del Calvario, Jesús cayó. Jesús pudo haber hablado, Jesús pudo haber dicho muchas cosas, Jesús pudo haber hecho de todo. Y Jesús no abrió su boca. Cuando la abrió fue para bendecirlos y para decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué poderoso, amados. Aquí está todo lo que Jesús dice. Y voy a llegar a los últimos 2 puntos más. Repito, Él fue despreciado y desechado, angustiado y afligido. Él pagó el castigo por nuestra paz. Herido, molido, menospreciado, no estimado, varón de dolores, experimentado en quebranto, enmudeció y no abrió su boca. Yo quisiera saber, ¿a quién se le ocurre pasar por todo esto sin que lo estén obligando? Porque muchas de nosotros nos pasamos por esas cosas, pero por obligación. A Jesús nadie lo obligó a hacer eso. ¿Quién obligó a Jesús a que hiciera eso por nosotros? ¿Quién? ¿Qué compromiso tenía Él con nosotros? ¿Quién se lo pidió? De hecho, ni se lo pidieron, porque realmente la salvación vino porque Dios quiso, no porque el hombre la quiso. Y sufrió eso sin merecer sufrir eso. Porque si dijéramos
Hay muchos de los dolores que Cristo sufrió y que nosotros lo hemos sufrido y que lo hemos sufrido porque lo merecemos, porque hemos actuado mal, porque hemos caminado mal y hemos hecho muchas cosas y al final de cuentas cargamos dolor. Pero Jesús no hizo nada malo para cargar con el dolor nuestro. ¿A quién se le ocurre esto? Finalmente dice aquí que Él cargó con nuestros pecados. Esto se oye bonito, amado. Se oye bonito. Jesús cargó mis pecados. Eso no lo predica tan bonito, tan lindo. Cuando uno sale a predicar, amado, Jesús cargó con tus pecados y tus cargas. Eso se oye tan lindo, pero usted no sabe lo que costó hacer eso, amado. Que a usted, por ejemplo, le echen la culpa de algo que usted no hizo. Imagínese usted, si eso duele o no duele. Pero no solamente eso, sino que le echen la culpa de alguien que no sirve para nada, de alguien que es malo de verdad, y que entonces ese malo y perverso salga inocente y yo el inocente salga como si fuera el malo y el perverso. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús estaba frente a los líderes? Y estaba Jesús y en ese tiempo ellos daban la gracia de liberar a un prisionero. Óigame, ¿y qué hicieron ellos? Entre Jesús y un asesino, un sicario, un ladrón como Barrabás. ¿Qué hicieron el pueblo? ¿Suelten a quién? A Barrabás. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso no duele? Tener que cargar él, porque Barrabás era la representación nuestra. ¿Usted sabía eso? Nosotros somos el Barrabás, o éramos, ¿verdad? Gracias al Señor que nos sacó de ahí. Pero esa éramos nosotros, el mundo es Barrabás. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Que el inocente, su hijo, cargó la culpa de Barrabás, del mundo. Eso hizo Cristo, amados hermanos. Cargó con nuestros pecados. Por eso dice también Romanos, capítulo 5, versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién? Por los impíos, dice aquí. Yo no sé si usted tiene la misma Biblia que yo, si la suya dice lo mismo. Pero aquí dice que Él murió ¿por quiénes? Por los impíos, por la gente mala, perversa, pecadora. Por esos murió Jesús. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Porque si usted dice, bueno, yo voy a dar la vida, mi hijo, la doy por mi hijo, por alguien que usted valora, o algún justo, o alguien bueno. Pero Dios, dice aquí la Biblia, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso de que predicar que Él cargó con nuestros pecados, eso fue algo poderoso, amados hermanos. Él cargó sobre Él la culpa nuestra, porque cuando Adán y Eva pecaron, condenaron a la humanidad. Pero claro está, por causa de un hombre vino la muerte y la condenación a la humanidad, pero por causa de otro hombre, Cristo, vino la salvación a la humanidad. Y lo último que dice aquí en Isaías es que llevó nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades, amados. Y yo estaba orando al Señor lo que esto implica. Y uno puede estar experimentando parte de esa sanidad y quizá hay parte que no. ¿Por qué usted podría estar experimentándola en parte sí y en parte no? ¿O por qué aquello que Cristo me dio yo podría no estarlo experimentando? ¿Por qué, amados hermanos? Primeramente, lo siguiente. Cuando leamos Isaías, cuando hablemos de sanidad en la iglesia, hablemos de sanidad en todo nuestro ser. Nuestros dolores los sanó. Nuestras cargas, nuestras dolencias, la falta de valor, los rechazos, todas esas cosas que emocionalmente usted ha padecido, Cristo vino y cargó con todo eso. Así que si yo le pido al Señor y oro y creo que me puede sanar de cáncer, me puede sanar de cualquier otra cosa física, de la misma manera debo tener la fe y saber y creer
que Él me puede sanar de una depresión, de una angustia, me puede sanar de una tristeza profunda, de una falta de perdón. El Señor puede sanarme de muchas cosas en todo mi corazón, amados hermanos. De la envidia, del enojo, de la rabia, de la amargura. De todo eso el Señor nos puede sanar. Porque dice claramente la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los sufrió para que yo en Él entonces pueda sobrepasar esas cosas. Y si es que las sufro, pueda sobrepasarlas. Porque Él nos dice claramente: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero aquí está el punto donde Él llevó nuestras enfermedades. Los que quieren ver sanidad en su vida deben tomar en cuenta lo siguiente, amado. Primeramente, que algunas sanidades requieren una fe determinada. Fe determinada. Como aquella mujer sirofenicia que va donde Jesús a pedirle por su hija endemoniada. Y Jesús la rechaza y le dice que no. Jesús le dice: el pan de los hijos no se lo puedo dar a los perrillos. Pero esta mujer fue con una fe determinada. Ella fue a buscar algo y dijo: de aquí yo no me voy sin ese milagro. Y esta mujer fue y dijo: sí, Señor, yo lo sé que sí. Quizás a mí no me toca de comer pan, pero de las migajas que comen, que caen en el suelo, los perrillos comen. No me des el pan, dame aunque sea una migaja, pero dame algo, Señor. No me voy aquí sin algo, Padre. Para que nosotros podamos tener sanidad, hay que ser determinante, hay que ser firmes y confiar en que Dios hará la obra, amados hermanos. Mire, la mujer de flujo de sangre fue determinante. 12 años padeciendo de flujo de sangre, una mujer débil ya, enferma, y va y ella dice: si yo toco por lo menos el borde del manto de Jesús, yo sé que seré sana. Y fue con esa determinación. Los otros querían tocar a Jesús, los otros querían dejarse ver, los otros querían que Jesús orara por ella. Ella dijo: yo no tengo que hacer nada de eso, lo único que necesito hacer es acercarme y tocar el borde de su manto y seré sana. Eso es determinación, amados hermanos. Para que nosotros podamos ver milagros en la iglesia tiene que tener una fe determinada, firme, sin dudar. Hay que acercarse al Señor, hay que buscar su rostro, hay que hacer como aquel hombre Bartimeo que empezó a vocear en Marcos 10:46. Él oyó. Él era ciego y él oyó que por ahí venía Jesús. Y él oyó hablar de los milagros de Jesús. Y él dijo: esta es mi oportunidad. Y cuando oyó que Jesús andaba por ahí en la multitud, y empezó a vocear: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente empezó a mandarlo a callar. Y mientras más lo mandaban a callar, más fuerte voceaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Eso cómo se llama? Determinación. Fe determinada. A mí no me va a callar nadie. A mí no me va a impedir nadie. Yo voy a seguir orando y voy en el nombre de Jesús a llegar a donde yo quiero. Eso es determinación, amados. Sigue llamando, pero la Biblia lo dice también. Al que llama se le oirá, al que pide se le dará, al que busca encontrará. Hay que hacerlo. La iglesia, si pierde la determinación, va a perder muchas cosas de parte de Dios. ¿Sabe? Porque sabemos que hay cosas que pueden llegar de una vez y hay otras que no. Hay otras por las que hay que luchar, hay que ser determinante, una fe inquebrantable en el nombre de Jesucristo. Y eso es una de las cosas. Lo segundo que tenemos que ver, que además de la determinación, tiene que haber insistencia. Insistencia. Si Dios te dice, como le dijo a Pablo, que Pablo oró 3 veces, y Dios le dijo: espérate un momentito, no ores más. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A Pablo le dijo eso y Pablo dejó de orar. Bien. Usted está pidiendo por algo. Se le apareció el Señor y le dijo: deja de orar por eso. Si no se le ha aparecido, siga orando. Siga insistiendo. Si Dios no le ha dicho que no, siga pidiendo por lo que está pidiendo. Sea como aquella viuda que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 5. Dice, pone una parábola del juez injusto
que dice, bueno, tengo una viuda que me tiene hasta aquí, hasta la cabeza, hasta la coronilla. Y como esta mujer ya yo me di cuenta, ya yo la medí. Esa mujer no se va a parar de ahí. Esa mujer no se va a detener. Entonces, si eso fue, dice aquí, un juez injusto que por la insistencia de una viuda le hizo justicia, dice, cuánto más nuestro Padre Celestial a sus hijos que se acerquen a pedirle con fe, con insistencia, Señor, aquí estoy, Señor, aquí sigo peleando, Señor, aquí sigo buscando. La iglesia necesita tener determinación y ser consistente en lo que está pidiendo delante de Dios. No tirar la toalla. No tirar la toalla, amados hermanos. Se requiere insistencia, se requiere determinación, se requiere obediencia. Porque hay momentos en donde nosotros tenemos que caminar de ciertas formas para que podamos ver el milagro de Dios. Porque uno a veces quisiera un milagro, pero a la manera de uno. Y no siempre las cosas son a la manera de uno. De hecho, nunca son a la manera de uno. Son a la manera de Dios. Como Dios diga, en el tiempo que diga y cuando Él lo diga. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Pero Dios determinó que fuera a los 100 años. Abraham se desesperó, pero Dios se lo dio cuando Dios dijo a los 100 años. Amados, Naamán fue por un milagro donde el profeta. Y el profeta no oró, el profeta podía recibirlo, el profeta ni siquiera lo recibió. Fíjese que Naamán era un general, una persona de alto rango del ejército. Y este hombre de alto rango se le aparece a este profeta a visitarlo para que orara por él, para que se le quitara la lepra. ¿Y qué sucede? Que el profeta ni siquiera lo recibe en la puerta. Le manda al criado y le dice a Giezi, ve, dile que se lave y que se zambulla 7 veces en el Jordán. Ni siquiera lo recibió. ¿Qué hizo Naamán? Se enojó, claro que sí, se enojó. Y se fue. ¿Pero para dónde se fue? ¿Para dónde se fue Naamán? Para su casa. Para el Jordán. Bravo, pero para el Jordán. Yo no sé por qué, aquí hay ríos mejores. ¿Por qué me manda a mí para el Jordán? Pero imagínate, medio bravoso, pero para el Jordán, amado. Posiblemente nosotros, algunas cosas de Dios no nos gusten. Pero hay que obedecer al Señor. Hay que hacer las cosas conforme a su voluntad, porque la obra la veremos. Y yo me imagino, Naamán fue, y yo no sé qué, yo no estaba ahí, pero yo me imagino que no con tanto gusto. Él se zambulló una vez, nada, y se zambulló otra vez, y después otra vez, y otra vez. Y a la 7ª, su piel limpiecita, amado hermano. Si Naamán se zambulle 6 veces, ¿qué pasa? No se sana. Si Naamán se zambulle en otros ríos que eran más bonitos que el Jordán, ¿qué pasa? No se sana, amado hermano. Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, necesitamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso la iglesia no siempre recibe el milagro de Dios. Hay que caminar como Él quiere. ¿Cómo es que tú quieres que yo haga las cosas? ¿En qué momento que tú vas a hacer el milagro? Sigue insistiendo, pero obedezca. Déjese caminar por Dios. Porque es posible que haya algo que Dios quiera arreglar antes de darte milagro. Pero estás tan insistente en el milagro, en la sanidad, que te has olvidado de que hay otras cosas que Dios quiere sanar. Primero, emocionalmente, mentalmente, antes de sanarte físicamente. Hay muchas sanidades físicas que lo que hacen que nos hacen perder más a nosotros. Hay milagros que cuando uno los recibe, se pierde más. Y Dios sabe esas cosas. Hay gente que está en la pobreza y le pide, Señor, yo quiero salir de aquí. Y ora, y ora, y ora, y ayuna, y ora, y sale de la pobreza. Y después se le olvida que Dios existe. Hay personas que oran, Señor, sáname. No, y el Señor lo sana. Y después que el Señor lo sana, se olvidan del Señor. Así que Dios quiere obediencia en su pueblo. ¿Cuántos están aquí todavía? Sigue llamando, sigue tocando, pero sigue obedeciendo. 10 leprosos sanó Jesús. ¿Qué pasó con los 10? Los 10 fueron sanados por una razón, por obediencia. De los 10 solamente uno fue agradecido. Uno se devolvió y le dio gracias al Señor. Pero se sanaron ¿cuánto? 10. Porque el mandato de Jesús fue que vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y los 10 obedecieron y no fueron sanados en el momento. No fueron sanados. Ellos simplemente iban para donde el sacerdote. Y mientras iban del camino, se sanaron.
por obediencia se sanaron. Hubo uno que se devolvió, pero los otros 9 no se quedaron enfermos, se sanaron también por la obediencia. Sin embargo, la diferencia es que esos otros 9 fueron sanados físicamente, pero su alma seguía perdida. Y de los 9, el que se devolvió se sanó en su cuerpo, pero también se sanó su alma. Fue salvo. Esa fue la diferencia, amado hermano. Denle la gloria al Señor por la obediencia. Otras requieren, como dije, insistencia, obediencia específica. Otras hay que seguir en ese camino, haciendo la obra del Señor. Yo sé que hay personas que dicen, bueno, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Señor, si tú me sacas de este problema, yo voy a hacer tal o cual cosa. Miren, no hay que esperar a que Dios haga para serle fiel. Hay que serle fiel a Dios para que Dios haga. Entonces nosotros cometemos ese error. Y lo malo es que mucha gente después que promete no puede cumplir. Pero no espere, no prometa a Dios. Señor, si tú, dígame una cosa, nosotros no estamos en condiciones de hacer negocio con Dios. Ustedes se imaginan, como una gente millonario y todo, y uno va a hacer negocio con ese millonario que tiene todo. Mira, si tú me das ese vehículo tuyo, yo te voy a ayudar a hacer un mandado, qué sé yo, ofrecerle algo que esa persona no necesita. ¿Qué nosotros le podemos ofrecer a Dios? Que si tú me sanas te voy a servir. Amados, ese tipo de pacto no lo haga con Dios. Sírvale a Dios y punto. Sé fiel a Dios. La Biblia dice, si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá ¿dónde? En lo mucho. Pero fíjese que hay otro tipo de milagros que llegan simplemente por la misericordia de Dios. Sin usted pedir nada. El paralítico de Betesda. Juan capítulo 5. ¿Acaso el paralítico le pidió un milagro a Jesús? Él simplemente, cuando Jesús le dijo que si quería ser sano, él lo que le dijo, bueno, Señor, está bien. En él había ignorancia porque no sabía quién era Jesús. Y Dios justamente, por la ignorancia de muchas personas, su misericordia se expresa y actúa. Este hombre no sabía quién era Jesús exactamente y que Jesús podía sanarlo. Y él no le pidió un milagro a Jesús. Él dijo, no, Señor, que yo no tengo quien me lleve al estanque para que pues si el ángel mueve el agua, entonces yo pueda ser sanado. Y Jesús simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amados, hay milagros así. Hay milagros que Dios hace para mostrar su misericordia. ¿Usted cree que Dios no ha hecho un milagro en usted que usted no le ha pedido nunca? Oye, muchas cosas que dice, wow, pero mira cómo pasó. Wow, Señor, gracias. Sin usted haberle pedido. Así que la iglesia debe entender también que Dios es un Dios que debemos obedecerlo, que debemos ser fieles, firmes, insistentes, pero que también Él no necesariamente espera a que tú le pidas, porque tus necesidades ya Él las conoce. Y Él tiene misericordia de nosotros. El cojo del templo de la Hermosa, cuando él va al templo, como todos los días, a pedir limosna, y Pedro y Juan le dicen, no tengo ni oro ni plata. Qué problema, porque eso fue lo que fue a pedir, dígame. Él fue a pedir dinero, entonces le dice, tú lo vas a pedir de una gente y dice, no, yo no tengo dinero. Caramba, qué cosa esta. Ya pedí. Sin embargo, Pedro le dice, pero lo que tengo te doy. Míranos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre no se levantó. El hombre fue sanado y no se levantó. Porque no sabía lo que Dios estaba haciendo con él. Y dice la Biblia que Pedro, tomándole de la mano, lo levantó. Y cuando ese hombre se vio de pie, dijo, ¿cómo? Pues yo estoy sano. Y empezó a dar gloria a Dios. Hay muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros que nosotros ni cuenta nos hemos dado. Que tiene Dios que venir
o alguien a levantarnos. ¡Ey, levántate! ¿Tú no te diste cuenta de lo que Dios está haciendo con tu vida? ¿No te diste cuenta? Y a veces uno se queja tanto, amados. Y a veces uno pierde de ver cosas maravillosas que Dios ha hecho. Porque uno está pidiendo limosna. Porque uno está enfocado en la necesidad. Y hay grandes cosas que son más importantes, que Dios las ha suplido y las ha hecho y no nos hemos dado cuenta. Tiene que venir otro a levantarnos y decirnos: hey, ¿te diste cuenta que ya estás sano? ¿Te diste cuenta que Dios hizo esto y esto y esto y aquello? ¿Ya se te olvidó o no te has dado cuenta? Amados, Dios es así. Y la iglesia también recibe sanidad. Por su misericordia, simplemente por su misericordia. Hay otras personas que necesitan ser sinceros. Fíjese, es posible que nosotros tengamos situaciones en donde no estemos totalmente bien o la fe sea un poquito débil. Algunos de ustedes, hay momentos donde le ha faltado la fe un poquito, como que están baleando, ¿verdad? Como que caramba, yo no sé, yo le voy a pedir a Dios, pero es a ver si la pego. Porque no sé, como que ya yo ni tengo esperanza de esto. Entonces, este hombre se acerca a los discípulos, tenía a su hijo endemoniado, y se acerca a los discípulos no pudieron sacar demonios de su hijo. Entonces, ya él se acerca a Jesús, ya había pedido la esperanza, como que no. Y el Señor le dice: si crees, al que cree todo es posible. ¿Y sabes lo que le dijo él? Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea que él, aunque fue donde Cristo, tenía dudas. Dios sabe nuestras dudas. Dios sabe que a veces la fe se tambalea. Pero venga con todo y duda. Venga con todo y el temor. Si usted no sabe si Dios va a hacer o no va a hacer, no sé, pero venga. Venga a los pies del Señor. Pero Señor, yo estoy aquí, yo estoy dudoso, tengo tanto problema, tengo tanta duda. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Te presento mi vida, mi familia, mi hogar, mi salud. Aquí estoy, Señor. Amén. Simplemente hay que venir y ser sinceros, porque Dios rechaza a los soberbios. Nunca se acerque a Dios con soberbia, nunca le dé orden a Dios. Y nunca pretenda que por el don que usted tiene, usted es la última Coca-Cola en el desierto. Hay gente que le da órdenes a Dios. Yo ordeno, yo declaro, yo decreto. ¿Desde cuándo usted es Dios para hacer eso? Esa soberbia a Dios no le gusta. Porque la Biblia muy claramente dice que Dios resiste a los soberbios, pero exalta a los humildes. Si usted viene con sinceridad y le dice la situación en que está, y si usted reconoce: sí, Señor, yo tengo este pecado, todavía no sé cómo librarme de esto, estoy luchando con esto, pero necesito tu ayuda, soy sincero, Dios, ayúdame. Y no pretenda tener una doble cara, donde sí, delante de los demás, está dando la imagen de que usted es un santo, y viene delante de Dios, queriendo pretender delante de Dios dar la imagen de un santo, cuando Dios conoce quiénes somos nosotros. ¿Quién puede delante de Dios a hacerle creer a Dios que es tal o cual cosa, si ya Dios sabe todo lo que somos? ¿Verdad que sí? Amén. Así que, amados, necesitamos que la iglesia empiece a recibir este tiempo de sanidad. Ya nosotros en Cristo Jesús hemos recibido todas estas cosas. Por su llaga nosotros fuimos curados, pero también por su desprecio nosotros hemos sido levantados, sanados. Por su desecho, angustia, aflicción, pagó por el castigo, recibió castigo por nuestra paz, fue herido, molido, menospreciado, no estimado, varón de dolor, experimentado en quebranto, enmudeció su boca. Pero todo eso Jesús lo pasó para librarnos a nosotros de todas esas cosas. Fue para eso. La iglesia es sana en Cristo Jesús. Amén. Y esa es la palabra de hoy. Nosotros tenemos sanidad en Cristo. Amén. En todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, nuestras emociones, nuestro físico, nosotros lo tenemos, pero muchas veces tenemos que luchar por esto y tomar algunas actitudes para ver esa sanidad manifestada
en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y así lo veremos. Él llevó nuestras enfermedades. Algunas sanidades requieren de una fe determinada, otras de una insistencia, otras de simple obediencia, otras se dan por su misericordia, en otras tenemos que ser sinceros, amados, pero al final de cuentas, simplemente hay que creer. Por eso la palabra dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si le dices, si tu fe es aunque sea como un grano de mostaza, y le puedes decir a esa montaña, quítate y muévete, esa montaña obedecerá, amado hermano. Porque una fe pequeña como un grano de mostaza no significa que sea una fe que no tenga valor. Porque si le pongo el ejemplo del grano de mostaza, es algo así chiquito. Pero de las hortalizas es la más grande que crece. Hasta las aves hacen nido en ella. Las otras hortalizas crecen pequeñas, pero la mostaza crece alta. Pero su granito es pequeñito, muy pequeñito. Ahora, cuando usted tenga un grano de mostaza en su mano, usted tiene algo pequeño en el físico. Pero usted en el ADN tiene un árbol de mostaza. En ese momento es pequeño. Pero adentro de ese grano pequeño, ¿qué hay? Un árbol de mostaza. Su fe puede ser pequeña, pero si Cristo está en su vida, usted tiene una fe del tamaño de Dios. Usted va a crecer y va a lograr, porque no hay nada imposible para los que creen en el Señor. Amén. Nada imposible. Así que lo importante es eso, que Cristo esté ahí, que el ADN de Cristo esté ahí, que la imagen de Cristo esté ahí. Porque aunque aparente pequeño tú, aunque aparente que no tienes fuerza, ese hombre, esa mujer puede llegar lejos por causa de tener a Cristo en su corazón. Simplemente hay que creer. La sanidad de la iglesia se encuentra en Cristo. Él experimentó todos nuestros dolores, cargó con todas nuestras dolencias y llevó nuestros pecados y también llevó todas nuestras enfermedades, y por su llaga nosotros vamos a ser curados, dice la Biblia. Fuimos curados. Ya somos curados. Así que hay que trabajar y pelear. Quizás nos falte algunas cositas, quizás nos falte determinación, quizás nos falte obediencia, quizás nos falte esperar la provisión de Dios, tal vez nos falte insistencia. ¿Qué nos falta? Determinación. Hay que seguir, hay que peleando. Y vamos a ver el milagro de Dios, porque en ese proceso Él no solamente va haciendo el milagro físico, sino también el milagro espiritual, la sanidad del alma. Porque ¿qué hace Dios con sanarme de cáncer en el cuerpo si tengo odio, rencor en mi corazón? Podrá haber sanado el cáncer del cuerpo, pero el cáncer del corazón sigue ahí igualito. Y Jesús quiere sanar la iglesia en todo lo que es, en toda su magnitud, espíritu, alma y cuerpo. Así que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Así que este tiempo que hemos venido hablando de la sanidad en la iglesia, lo que más tenemos que tener en cuenta es que todo lo que yo necesito para ser sano está en Cristo Jesús. Todo lo que yo necesito. Mi hogar, mi economía, mi salud, mi matrimonio, todo lo que usted necesita, todo lo que usted y yo necesitamos para sanar cualquier área de nuestra vida está en Cristo Jesús. Porque aunque nosotros seamos gente pequeña, débiles, como un grano de mostaza, si Cristo está en nosotros, su ADN, su imagen está en nosotros. Y eso es suficiente para que nosotros sepamos que en medio de esta pequeñez hay un gran árbol, hay un gran hombre, hay una gran mujer, hay alguien que está en los cielos sentado, amados hermanos. Usted está ahí sentado, pero usted y yo estamos sentados al lado de Dios en la diestra por causa de Cristo. Amén. Usted se ve pequeño, pero usted y yo somos más grandes que Satanás y que todos esos demonios que andan por ahí. Nosotros somos grandes en el reino de los cielos. Aunque usted tenga una casa humilde, usted tiene una mansión en el reino de los cielos. Aunque usted pueda estar padeciendo de alguna situación ahora, usted tiene en usted, dentro de usted, un cuerpo en potencia que es espiritual y que no se muere y que no se enferma nunca. Eso lo tenemos usted y yo, aquí adentro en Cristo Jesús.
Eso somos nosotros, amados. La iglesia tiene que empoderarse y tomar esta sanidad para que la viva, la disfrute. Porque la ignorancia nos está arropando. Porque nos están vendiendo sueños, humos. Y solamente nos están mostrando una partecita. Y queremos sanidad del cuerpo, nada más. Pero ¿sabía usted que este cuerpo, que tenemos ahora afuera, no el de adentro, se va a morir? Se va a quedar aquí. Por muchos años que duremos, este cuerpo, vamos a suponer que usted tenga 25 años, esté en el gimnasio, se haya hecho todos los análisis, está perfecto, está, mire, roca, está nítido. Y Jesús viene en ese momento. Por muy nítido que usted esté, ese cuerpo se va a quedar también. Porque ese cuerpo no es el que va. El cuerpo no es ese que está aquí afuera. Es como le dije, ese es el granito de mostaza que está aquí adentro. Es la imagen de Cristo que está aquí adentro. Que cuando nosotros resucitemos, va a resucitar ese cuerpo diferente, inmortal. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener ese cuerpo? Eso usted lo tiene adentro. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Entonces, ¿usted lo tiene? Somos eternos. ¿Usted sabía que usted es eterno y eterna? ¿Sabía? ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 3:16. De esta manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Bueno, pues nosotros no somos los eternos de Marvel, no. Nosotros somos eternos de Cristo. Por causa de Cristo, amados hermanos. Eso está ahí adentro. Y tenemos que vivir, la iglesia tiene que vivir con esa sanidad fluyendo en todo tiempo. Fluyendo, sabiendo que todo aquí es pasajero. Y no podemos dejarnos agobiar por todos los dolores del mundo, porque Cristo cargó en Él todos nuestros dolores. Todas nuestras angustias, Cristo las cargó. No podemos seguir dejándonos enfermar por todas esas angustias del mundo. Al mundo hay que decirle, fuera de aquí. Yo por la llaga de Cristo fui curado de todo esto. Hay que expresar esa sanidad. Porque como le dije, puede que nos esté pasando como al cojo del templo, de la puerta de la hermosa. Que Pedro lo sanó en el nombre de Jesucristo. Le dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo levántate y anda. Pero él no entendió nada. No entendió. No sabía de qué se le estaba hablando. El Señor nos ha dicho, por la llaga de Cristo fuiste curado. Y uno se queda en el aire. ¿Qué? ¿Que fui curado? Sí, fuiste curado. Y uno tiene que entender esto. Y empezar, ¿qué? No a pedir sanidad, sino a caminar en sanidad. Porque es lo que ha pasado con nosotros. No dice el Señor, voy por mis llagas a curarte. Por mis llagas. ¿Cuándo fue que Cristo dio su vida en la cruz por nosotros? ¿Hace qué tiempo? Hace más de 2000 años. Así que hace más de 2000 años que nosotros fuimos curados, amados hermanos. Lo que necesitamos es caminar en esto. Lo que necesitamos es un empujoncito. Señor, yo necesito levantarme. Quizás no me he dado cuenta de todo lo que tú me has dado, pero yo hoy lo creo, yo lo tomo, yo lo afirmo, me levanto en el nombre de Jesús y comienzo a caminar como lo que soy, un hijo de Dios, no un esclavo, sino un hijo de Dios destinado para las alturas, un hijo de Dios sano, firme, fuerte, libre. Eso es lo que somos nosotros, amados hermanos. Eso de seguir viviendo una vida vuelto trapo, ¿cómo que dice? Trapo para hilacha, ¿cómo que dice? Algo así que dice. Eso de vivir una vida vuelta a un etcétera, no es para los hijos de Dios. La sanidad ha sido provista en el Señor. Vamos a declararla y vamos a tomarla. Hoy como iglesia nosotros tenemos que salir de aquí con la convicción de que ya el Señor me ha sanado. Yo ahora voy a tomar esa sanidad.
Y voy a caminar en base a esto. En todo mi ser. ¿Qué necesito? Necesito obediencia. Bueno, pues déjame ponerme donde capitán me vea, como dice la gente. Déjame caminar pianito. Déjame hacer las cosas que tengo que hacer. Déjame seguir insistiendo. Señor, estoy orando. Sigo orando. No dejo de orar. ¿Me dijiste que no? Oh, no oigo nada. Pues sigo orando. Sigo insistiendo. Porque hay que ser determinados en esta fe. Si no, amados, perdimos algo que ya tenemos en el Señor. Vamos a echar a perder algo que ya el Señor nos dio. Desde la cruz del Calvario murió y luego resucitó y está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso no es algo que haya que pedirlo, eso es algo que se nos dio hace tiempo ya. Amén. Así que, ¿qué es lo que la iglesia necesita ahora, hoy en día? Experimentar la sanidad. No es buscarla, sino experimentarla, vivirla. Hoy, amados, nos vamos de aquí con la cabeza firme. Yo, por su llaga, fui curado. Y yo quizá he estado como el cojo y necesito un empujoncito. Entonces el pastor hoy, con la palabra que el Señor puso en su boca, me está jalando, me está diciendo, párate, ponte de pie, que no estás más paralítico, que no estás más enfermo, que ya tú estás sano por la sangre de Cristo. Aleluya, me caigo también. Gloria a Dios. Estamos, amados, porque no se trata de venir a levantar emociones, se trata de hablar por la palabra, y eso es lo que la palabra nos dice. Eso es lo que la palabra nos dice. Si yo tomo esto como una emoción, cuando salga de ahí se me baja la emoción y vuelvo otra vez como el paralítico a estar pidiendo limosna en el templo, pidiéndole migajas al Señor, cuando el pan es para los hijos. Y aquí ninguno de nosotros somos sirofenicios. Aquí somos hijos de Dios por la sangre de Cristo. Así que comemos pan, porque su cuerpo fue molido para darnos pan de vida a nuestras vidas, amados hermanos. Gloria a Dios. Ese es el Señor a quien servimos. Así que vamos a experimentar esa sanidad. Vamos a vivir esa sanidad. Y vamos a orar por esto. Todo lo que el Señor nos ha hablado en estas semanas, en estos 7 mensajes, es lo que nosotros necesitamos experimentar cada día de nuestras vidas. Por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Amén. Póngase de pie conmigo, amado, y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos levante de ahí, de esa parálisis. Ha sido dada. La profecía segura ha sido dada. Fuerte, amados, insistentes.